Esta es la historia de Mariano, un hombre separado que le quitaron que era su hija. Se la arrancaron de sus brazos porque decían que sufría mucho cuando se despedía de él. Esta es la sentencia injusta de un juez, un fiscal y una directora de un punto de encuentro que no tuvieron mejor idea que apartarla de su vida. Hoy pasaron ya 10 meses que la apartaron de mí. Tanto como la quiero más que a mi vida. Me la quitaron en enero. Dios mío, ¿por qué lo haría? Y desde entonces no puedo vivir. Me estoy muriendo, no puedo vivir. Que me han quitado a mi niña, que era mi rosa y mi vida, era lo que más quería. Rocío, ay mi miranda Rocío, ayúdame a que la vea, que me estoy muriendo en vida, Rocío, y no me deja. Me acuerdo del 6 de enero con su juguete en la mesa. Estaban sus amiguitos, como siempre en ese día, jugando con su cacharro como si ella estuviera. Y me preguntan y yo no sé qué decir, no le respondo porque no sé qué decir. Y cojo y le doy la vuelta, con lágrimas en los ojos, me escondo que no me vea. Rocío, ay mi mierda Rocío, ayúdame a que la vea, que me estoy muriendo en vida, Rocío, y no me deja. Le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro director Paco Morán, como siempre, muy bien acompañado. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Un programa que vamos a comenzar hoy, lo vamos a hacer de manera semanal, 11:30, de 11:30 a 12 aproximadamente. Vamos a hablar de justicia o de injusticia en algunos casos. Y le vamos a dar la opción para que el oyente pueda también participar, porque creo que va a ser un tema muy interesante y hay mucha gente afectada. Y si no directamente, sí indirectamente, bien a través de un familiar, un hijo, un sobrino, un vecino. Y para ello, para que pueda atender las llamadas de las personas que pudieran estar interesadas o interesados en el tema, el 959-810560, repito, 959-810560. Eso por una parte. A través de la radio, que nos están escuchando desde Huelva y provincia a través del 100.0, también en internet, tienen la doble opción de escuchar este programa de radio en cualquier parte del mundo a través de www.antenahuelvaradio.net, repito, antenahuelvaradio.net, y también pues la opción de vernos en la televisión, en nuestra cámara fija que tenemos también en los estudios de Antena Huelva. Pues si quieren ver también y escuchar, pues tienen esa opción para, bueno, la curiosidad de cómo es el estudio, de cómo es el señor que está hablando, de cómo es el invitado, y le damos también esa opción. Programa que va a tener lugar, insisto, todos los jueves entre las 11:30, 12 del mediodía. Saludamos al invitado, Mariano Horta, abogado. Hola, buenos días, Paco. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bueno, ¿no te importa que te vean a través de la televisión? No. No me importa, no me importa. Y de todas formas, ya recordamos, mañana en Canal Luz, a partir de las 10 de la noche, en el programa Perfiles, está invitado Mariano Horta, una entrevista que ya tenemos grabada y que es muy interesante, y que mañana pueden ver a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión. Bueno, pues Mariano, podemos dar la opción también para que la gente pregunte lo que quiera relacionado con lo que vamos a hablar, ¿no? Justicia o injusticia. Por cierto, que se habla mucho en los medios de comunicación sobre las tasas judiciales. Quiero empezar el programa preguntándote por esto. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con las tasas judiciales que hay que pagar para presentar cualquier denuncia? Hombre, pues yo como cuestión de principio estoy en desacuerdo con todo lo que sea la imposición de una tasa o de un impuesto, en principio. Ahora bien, la dimensión que se le ha dado a nivel social o la trascendencia que se le ha querido pretender dar acerca de que con tasas no hay justicia
y sin tasas sí hay justicia, hasta ese nivel yo no comulgo. Es decir, sin tasas evidentemente se accede mejor a la justicia, puesto que la justicia es más gratuita, más barata en principio, pero con tasas no quiere decir que no haya justicia. No hay justicia con tasas y sin tasas. No hay justicia con tasas o sin tasas. El que haya o no haya justicia no depende de la tasa, depende de la calidad de la sentencia, del respeto a las garantías del proceso por parte de la autoridad judicial, es decir, durante el diligenciado de la causa, y en definitiva, pues que se permita de que las partes que están implicadas en el conflicto pues se defiendan con arreglo al principio constitucional de igualdad de armas. Eso es lo decisivo para que haya justicia o no haya justicia, no que se imponga tasa o no se imponga tasas. Perfecto. Mariano, tú estás especializado fundamentalmente en causas relacionadas con la familia, ¿no? Fundamentalmente la que más afectan al hombre. Bueno, el derecho de familia es muy amplio, ¿no? El derecho de familia sobre todo se centra en un interés superior que es el del niño, el del crío, ¿no? La criatura. Evidentemente hay un descompás, hay un desfase desde el punto de vista de lo que son los reconocimientos de los derechos de las partes. En este caso, un niño siempre tiene un padre y una madre, también tiene unos abuelos, también tiene unos abuelos paternos y unos abuelos maternos que también tienen unos derechos. Entonces, como un niño siempre es descendiente de un padre y una madre, el descompás el desfase radica en que se le reconocen más derechos a la maternidad que a la paternidad, en situaciones de conflicto. Y en ese sentido, pues nosotros creemos que en esta rama de la justicia no hay mucha justicia desde el punto de vista de lo que es la aplicación del principio de la equidad. Perfecto. Bueno, ahora mismo ¿en qué estás metido? ¿Cuál es el asunto que más te preocupa, que estás preparando en tu demanda judicial? Pues bueno, tengo mucho interés en la denuncia falsa. Es decir, me llama poderosamente la atención cómo se hacen viables las denuncias falsas con tantísima facilidad y con tanta impunidad. Y concretamente, uno de los últimos casos que me han llegado al despacho, pues te lo voy a comunicar precisamente porque fue anoche cuando he presentado un recurso contra la pretendida exploración del menor en unas condiciones que entiendo que son desfavorables para el menor y también para el imputado, que en este caso es su padre. Pues mira, un caso muy sencillo. Una madre desaprensiva interpone una serie de denuncias por una serie de hechos que no están acreditados, y bueno, como medida cautelar pues se acuerda, lo que es ya rutinario, unas medidas de alejamiento e incomunicación del padre con el hijo. Bueno, esas medidas de incomunicación duran ya 3 años, no se celebra juicio, la cosa no prospera, ahí está paralizado en el juzgado, no hay ningún elemento objetivo de imputación contra el padre para que se haya impuesto esas medidas de incomunicación. Y resulta que, no conforme esta señora con haberle impuesto a este hombre esas medidas tan draconianas como es impedir que un niño se relacione con su padre, no conforme, presenta una nueva denuncia, en la cual dice que como su hijo juega al fútbol, pues el padre fue a verlo y se lo encontró en el campo de fútbol. El hijo, por lo visto, tuvo una buena jugada, según dice la madre, y el padre saltó al campo de juego, igual que se hacen en los campos de juego de barrio, me refiero, no en un estadio, porque el crío tiene 11 años nada más. El padre saltó al campo de juego con otras personas, llamando al hijo para darle un abrazo. Según dice la madre en la denuncia, el niño salió huyendo de su padre y no quiso recibir el abrazo de su padre por la buena jugada que había hecho. Bueno, pues ni corto ni perezoso, se va a la comisaría de policía 3 días después de los supuestos hechos y presenta una denuncia por quebrantamiento de la medida cautelar. Y denuncia que su hijo juega al fútbol, que hizo una buena jugada, que el padre estaba allí en el campo de fútbol y que en un momento de exaltación y de júbilo por la buena jugada de su hijo, pasó la barrera del campo, pasó la línea del campo y se fue a darle un abrazo, un beso a su hijo, como hicieron otros padres en otros momentos, otros familiares con otros chavales. Cuenta en la denuncia que salió despavorido el niño y abandonó el campo de juego precisamente para no ser abrazado, ni querido, ni besado, ni encontrado por su padre. Y esa es la denuncia. La comisaría de policía acude al domicilio de este hombre, le requiere,
y es puesto a disposición judicial después de la detención. Duerme la noche en calabozo y este hombre pues le asisto como detenido. Evidentemente pues niega los hechos. Mire usted, ni estuve en el campo de fútbol, ni estuve en el campo de fútbol, ni he saltado la línea de juego, ni he querido abrazar a mi hijo. ¿Qué más quisiera yo que poderlo abrazar? Y he sido respetuoso con la medida de alejamiento, por muy leonina y criminal que esa medida de alejamiento es, que carece de toda justificación. Bueno, pues ahora se ve este hombre en un proceso en el que se le pide 10 meses de cárcel. Vaya. Por una denuncia falsa. Bueno, Totalmente falso. Y puede demostrar que no estuvo en el campo de Que no fútbol. estuvo en el campo de fútbol. Pero no solamente por una denuncia falsa. Es que fíjate tú el delito. ¿Qué delito ha cometido este hombre? El delito de ver a su hijo en un campo de fútbol teniendo una medida de alejamiento. O sea, sabiendo que su hijo juega, ni siquiera puede ir al campo de fútbol a verlo jugar. Porque como le tenían puesto 500 metros, desde donde estaba el padre a donde está el hijo jugando, no hay 500 metros. Es decir, ha vulnerado la medida de los 500 metros. Bueno, esto no tiene razón. Esto es la forma, digamos, más lamentable, más draconiana, digamos, más estúpida de que el derecho sirva y se utilice para quebrantar vínculos de sangre. Es decir, la norma jurídica, el principio de equidad no está hecho para que se utilice de esta forma tan criminal y tan encanallada, que se impida, en el supuesto de que así fuera, de que fueran verdad los hechos denunciados, que se impida que un padre pueda dar un abrazo o un beso a su hijo en un campo de fútbol de niño de 11 años, después de haber hecho una buena jugada. Es decir, que esa conducta genere una pena de 10 meses de prisión, como se le está pidiendo por parte del Ministerio Fiscal, esto me parece no solamente totalmente contrario a lo que es el sentido común y las reglas normales de las conductas humanas, sino una auténtica canallada jurídica. Canallada jurídica, que la ley permita imponer este tipo de sanciones a un padre por querer abrazar a su hijo. Es muy fácil montar una prueba falsa contra un marido o una pareja por parte de la mujer. Mariano, ¿te has encontrado con muchas pruebas falsas y que a lo mejor cuesta desmontar? Bueno, lo habitual en contra de lo que dicen las estadísticas es que la inmensa mayoría de las denuncias por maltrato, la inmensa mayoría de las denuncias por maltrato son rematadamente falsas. La inmensa mayoría. Nosotros cogemos las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Estadísticas que se basan en estudios comparativos entre juzgados, entre unos y otros, y resulta que sacan unas conclusiones de que sentencias en las cuales se hace constar que la denuncia interpuesta por la señora es falsa, pues son mínimas. Pero eso no quiere decir que la denuncia interpuesta y no considerada falsa en sentencia no lo sea. Es decir, que desde el punto de vista estadístico, las sentencias que reconocen que la denuncia es falsa, rematadamente falsa, descaradamente falsa, y hay un desprecio absoluto a la verdad, aun sabiendo de que la denuncia es falsa, esas sentencias son mínimas. Pero eso no quiere decir que sean las únicas denuncias que se interponen falsas, porque todas las absoluciones deberían de conllevar el ofrecimiento de acciones y la consideración de que la persona denunciada no solamente debe ser reconocida como inocente, sino que además se le debe reconocer que esa inocencia o esa absolución es con todos los pronunciamientos favorables. Quiere decir que se le permita retraerse, resarcirse del daño causado por haber sido objeto de una denuncia que al final resultó ser falsa por indemostrable o bien porque no se atiene a los criterios normales de la razón, de la lógica, de la experiencia y de la ciencia. Entonces, desmontar denuncias falsas es muy fácil. Es muy fácil. Lo que sucede es que desde el punto de vista de lo que es la consideración judicial de la denuncia falsa es más difícil, porque tiene que ser tan rematadamente descabellada la actuación de la denunciante
que es cuando únicamente se le considera denuncia falsa. Pero denuncias falsas son la inmensa mayoría de las denuncias que se presentan por maltrato. La inmensa mayoría. Y las estadísticas son fraudulentas. Son fraudulentas en el sentido de que la condición de falsaria de una denuncia no es solamente cuando la sentencia lo reconoce. Es muchísimas más veces. La inmensa mayoría. Lo que pasa es que las sentencias no reconocen que la denuncia es falsa. Es decir, no se dictamina la falsedad de los hechos denunciados. De la misma manera que hay mujeres maltratadas, que las hay, y muchas, también hay hombres maltratados por mujeres. Lo que pasa es que habitualmente esto no suele salir en medios de comunicación, ¿no, Mariano? Pero te habrás encontrado con muchos hombres maltratados, claro. Es que digamos que las leyes de género, sí, la ley integral contra la violencia de género y de protección, en este caso, pues de la integridad física y moral de la mujer, pues está totalmente descompensada. Es decir, no se reconoce el maltrato al hombre, pero se reconoce por ley. No se reconoce por ley. Entonces, esto a nosotros nos parece también un propósito totalmente descabellado, porque evidentemente hay hombres maltratados. Pero ¿por qué no se le reconoce al hombre, o en este caso a la mujer, por qué no se le reconoce la capacidad para maltratar? Pues no se le reconoce porque hay unos lobbies feministas que son los que han influido en la redacción de esta ley integral, ¿me entiende? Y esta ley integral de la lucha contra la violencia de género, pues es favorecedora única y exclusivamente de la mujer. Entonces, este desfase que hay en la conceptuación de quién tiene o no tiene capacidad para el maltrato, pues es igualmente también otra consideración injusta, ya no solamente de la ley, sino también de quienes aplican la ley en los tribunales. Entonces, hombres maltratados hay, pues tantísimos como pueda haber de mujeres maltratadas, que las hay, evidentemente, si no vamos a negar que no somos maltratados. Hay hombres maltratados y hay mujeres maltratadas. Lo que es totalmente falso es que solamente haya mujeres maltratadas y no haya hombres maltratados. Y esto es igualmente falso que las estadísticas que dicen de tantas mujeres maltratadas en función de las condenas a los hombres, también es totalmente falso. Totalmente falso. Ridículo. ¿Por qué? Pues porque se está condenando a hombres solamente con la palabra de la mujer. Solamente con la denuncia. Sin más elementos objetivos de imputación que el hecho de la denuncia. Se le otorga una credibilidad y el hombre está inmediatamente sentado en el banquillo a través del procedimiento de los juicios rápidos. Entonces, desde este punto de vista, como las condenas son gratuitas, es decir, no se asume ningún tipo de responsabilidad por condenar a un inocente, pues de esta manera pues el Consejo General del Poder Judicial podrá hacer sus conclusiones en función de las estadísticas de los tribunales como le dé la gana. Y decir, solamente hay mujeres maltratadas. Pues no, señor, es mentira. Hay hombres maltratados y hay mujeres maltratadas. Y las estadísticas de hombres maltratadores es igualmente falsa, rotunda y descaradamente falsa. Eso habría que ver también para nuestra, documentación y acreditación objetiva de lo que estamos haciendo. Podríamos traer sentencias y sentencias y sentencias en las cuales se les niega, por ejemplo, al hombre el derecho a la prueba. Se les niega el derecho a presentar determinadas testificales. Se le niega el derecho, en definitiva, a defenderse durante el acto del juicio en igualdad de armas. Cuando se está en esa situación de inferioridad procesal y es la palabra de uno contra otro, y la ley dice que sobre la denunciante existe una presunción de veracidad y sobre el denunciado existe una presunción de falsedad, pues entonces, con estas dos presunciones tan descabelladas de que una siempre dice la verdad y otro siempre dice la mentira, te eliminan el derecho a la prueba, pues estás siempre condenado. Sí. Pero eso no quiere decir que tú hayas sido el maltratador, sino que no te han permitido defenderte en igualdad de condiciones. Claro. Porque tú, por ejemplo, has intentado llevar pruebas para desmontar pruebas falsas en esta ocasión de la mujer, y el juez veces no te ha permitido que tú presentes esas pruebas. Muchísimas lo que más veces suele ocurrir esto. Muchísimas veces. ¿Qué te dice? ¿Qué te puede decir el juez? Oye, dice, tengo aquí una prueba evidente de que este señor, por ejemplo, no estuvo en el campo de fútbol, sino que estuvo tomando una cerveza ahora en el bar Casa Pepe. Sí. Y el juez que dice que no te admite... No te admite la prueba. Pero así, como así, no me ya diciendo. está, impertinente. Bueno, mira, la prueba más contundente que en estos casos yo suelo proponer es que la exploración que se le haga al menor, como he propuesto en este asunto que he comentado, es el que termina anoche de hacer el recurso, la exploración que se le haga al menor se grave.
la exploración que se haga en sede judicial. ¿La Que no se exploración juzgue. psicológica, dices tú? No, la exploración por parte de la autoridad judicial, por parte del juez, Sí. donde también debe estar presente la contraparte, es decir, la defensa, que es lo que he solicitado, Sí. porque han acordado en este juzgado, ha acordado que la exploración del menor, para que ratifique si su padre saltó al campo de fútbol, si lo Ajá. persiguió, porque claro, la denuncia la presentó la madre. Sí. La presentó la madre poniendo en su boca lo que dice que el menor le dijo, pero la madre no estaba en el campo de fútbol. Entonces, yo lo que he solicitado ha sido, mire usted, la exploración del menor no se puede realizar en las condiciones que el juzgado propone, que es a puerta cerrada, con el juez del juzgado, la titular del juzgado de instrucción, y el representante del Ministerio Fiscal. Así no se puede hacer la exploración del menor. En la exploración del menor tiene que estar presente también la defensa. Lógico, ¿no? La Que tú defensa. le puedas preguntar al Exactamente, menor, y claro. yo le pueda preguntar Claro, al menor. claro. Y las preguntas que yo le haga al menor pueden ser de distinta contundencia o de distinta ocurrencia o de distinta, en este caso, acierto al que le haga el Ministerio Fiscal o que le haga el juez de turno. Eso en primer lugar, lo que hemos pedido. Entonces, es una prueba muy contundente que en la exploración del menor, en este caso, exista, es decir, esté presente el abogado de la defensa, para que también pregunten. Bueno, pues esta es una forma también de debilitar la defensa, no permitir que esté en la exploración el abogado de la defensa, que es lo que ha pretendido hacer este juzgado. Me he opuesto, primero. Segundo, que se grabe la exploración. ¿Por qué? Pues muy sencillo, pero a su vez también muy contundente. Que se grabe la exploración. No se puede alegar, en este caso, el impedimento de la grabación porque dice que son derechos de imagen. Hay que preservar los derechos de imagen de la criatura. No, mire usted, en un proceso... Se le puede tapar el rostro en un momento determinado, ¿no? En un proceso Difuminar. se le podría, pero en un proceso no hay que preservar el derecho de imagen porque el derecho a la imagen incurriría en una actuación totalmente fraudulenta si alguien lo difunde. Si alguna de las partes lo difunde sin que haya habido la sentencia firme y sin que se haya levantado por las cautelas normales del proceso. Entonces, yo he pedido que la videograbación se haga, ¿por qué? Pues porque si no está perito presente, no hay presente un perito forense que dirija el interrogatorio y en este caso pues también haga de preguntas al menor e interprete el grado de credibilidad del menor, a través de la videograbación el perito puede deducir si está diciendo verdad o mentira a través de su conocimiento sobre la credibilidad del testimonio. Y eso lo deduce el perito solamente por el gesto de la cara, por el gesto de las manos, por la forma de expresarse, por el tono de la voz. Entonces, deduce si la criatura está diciendo verdad o está diciendo mentira. Si está influenciado por su madre o no está influenciado por su madre. Como su madre es parte interesada en que acuse a su padre y la criatura lleva años sin ver a su padre y vive con la madre, pues es normal que la criatura, con 11 años, esté totalmente influenciada por los criterios de la madre. Y prácticamente le haya perdido los afectos, los vínculos afectivos y las dependencias emocionales de su padre. Claro está que se lo ha perdido. Entonces, el niño va a decir lo que la madre quiere que diga. Pues la videograbación puede permitir que una prueba pericial posterior se haga sobre esa videograbación y se deduzca la existencia de indicios muy racionales desde el punto de vista científico de si esas manifestaciones de la criatura son verídicas, son falseadas, están influenciadas o no están influenciadas. Ajá. Y en tercer lugar, pues también hemos pedido de que se permita la presencia en la exploración de perito forense. ¿Para qué? Para que haga repreguntas a la criatura y que las preguntas, a ser posible, de este perito forense no solamente sean complementarias de la que le haga la defensa, el juez o el Ministerio Fiscal, sino que sea él, el perito, quien le haga todas las preguntas. ¿Por qué? Pues porque siempre sabrá mejor que el juez, el fiscal o el abogado de la defensa, siempre lo hará con una ecuanimidad y con un trato, digamos, próximo y alejado de los rigores judiciales que si lo hacen uno de estos profesionales que no somos peritos especializados en psicología de la infancia. Entonces, con estos requisitos nosotros podemos conseguir de que el derecho a la defensa pues salga adelante, que la denuncia falsa se desmonte y que en definitiva pues este hombre pues se ha declarado absolutamente, totalmente inocente. Mariano, pero esas peticiones que tú haces, que debería ser así, pero no es así, ¿quién lo impide? ¿La legalidad vigente o el juez? El es juez. el que no... Ah, No, la pero que el legalidad juez vigente lo apoya. Vale, o sea, que el juez No. podría decir fácilmente, pues sí, mira, Mariano, que lleva razón, ¿por qué no? No. Es el juez el que lo impide. Esto entonces. Vale. es una pretensión maliciosa del juez
de limitar y eliminar los derechos de la defensa de quien representa, en este caso, el imputado, que es el padre. ¿Pero todos actúan así o es el caso en el que tú has vivido? ¿O Mayoritario. por conocimiento de otros compañeros? Bueno, pues hay jueces que lo han permitido. Mayoritario. Ajá. Mayoritario, pero hay jueces maravillosos. Ajá. Hay jueces maravillosos que todo lo que sea razonablemente propuesto dentro de lo que es el derecho de defensa y que todas las propuestas de medios de prueba que sean razonablemente pertinentes las admitan. Ajá. Hay jueces maravillosos, pero hay otros que desde mi punto de vista pues están influenciados por estas tendencias de ideología de género, quebrantadoras del vínculo familiar, que son jueces acomodaticios, y la inmensa mayoría actúan siempre reprimiendo el derecho de defensa, en este caso del padre, y potenciando dentro del proceso la mentira. Es decir, potenciando para que la mentira real se convierta en una verdad judicial. Y una verdad judicial, por mucha verdad judicial que se diga, si no está correspondido con una verdad real, esa verdad judicial es un crimen. En este caso contra la infancia, que es el más perjudicado de todos estos conflictos parentales. La verdad judicial no siempre está acreditada por el subyacente de una verdad real, una verdad material. Entonces, impidiendo este derecho de defensa, se consiguen verdades judiciales que se pretenden dar a conocer como verdades materiales, pero que no lo son, son auténticas mentiras, que no porque estén plasmadas en una sentencia, esa mentira se ha convertido en verdad. Eso sigue siendo mentira, lo diga la sentencia o no lo diga la sentencia, sigue siendo una infamia. Entonces, en esta situación de inferioridad que se coloca, en este caso a la defensa, impidiéndole que aporte los medios de prueba pertinentes para acreditar que la denuncia es falsa, pues en esta situación la injusticia es flagrante. Y de aquí, como decíamos antes, la primera pregunta que me hiciste, esto es lo decisivo para que haya o no haya justicia. Que haya responsabilidad por parte de quienes aplican este tipo de medidas represoras del derecho de defensa. Y no que haya tasas o no existan tasas. Las tasas o no existan tasas o no existan tasas, eso no es lo definitivo. Eso es si la justicia es más barata o más cara. Pero no es lo definitivo para que haya justicia. Lo definitivo para que haya justicia es que las sentencias sean justas, y para que en este tema de conflicto entre pareja, de matrimonio, en el derecho del conflicto de familia, exista o no exista justicia, es imprescindible que se le permita plenamente el ejercicio del derecho de defensa del imputado. Bueno, 5 minutitos nos queda, Mariano. Para la próxima semana hablaremos de otros temas. Quiero preguntarte, ¿y tú qué hacer? Si te ves atado de pies y manos, si no puede, no te permite el juez poder demostrar que ha habido una prueba falsa por parte de la esposa de este señor u otro cliente tuyo, ¿tú podrías ejercer una denuncia contra este juez o acudir a instancia superior diciendo que este juez no me permite demostrar la inocencia de mi cliente? ¿Qué te ve? Porque si te ves atado de pies y manos, algo hará, bueno, ¿no? yo en principio me veo obligado a alegar indefensión. En nombre de mi cliente, pues me veo obligado a alegar indefensión, y entonces pues expongo los motivos por los cuales entiendo que la diligencia practicada pues es nula de pleno derecho, o debe ser declarada nula de pleno derecho, porque la indefensión es provocada, es por culpa del órgano judicial, porque hay unos requisitos para que la indefensión prospere, y uno de ellos es precisamente que el causante de esa indefensión no es la parte que la alega, sino que ha sido provocada externamente, en este caso por el órgano judicial. Y por otra parte, pues sigo alegando también de haberse permitido las pruebas propuestas, pues la sentencia hubiera sido distinta, puesto que aquellos medios de acreditación de los hechos hubiera sido tan contundente que el juez no hubiera podido condenar con la ligereza que lo ha hecho. Condenando sin pruebas, pues el juez queda totalmente libre de culpas, por así decirlo. Pero condenando sin pruebas. Pero condenando con pruebas, sí asume una responsabilidad. En este caso, del orden civil y del orden penal, por lo que se llama el delito de prevaricación. Entonces, nosotros, en mi despacho y en la asociación de la que formo parte y soy promotor, Alianza por la Justicia, sí hemos interpuesto algunas querellas contra determinados jueces, cuando hemos entendido que las actuaciones suyas son rematadamente injustas y a sabiendas. Es decir, cuando se ha dictado sentencias en las cuales se han condenado vulnerando determinados principios jurídicos garantistas del proceso, como son el derecho a la prueba. Claro, que menos que eso, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos querellado contra jueces, pero eso hay que esperar al dictado de la sentencia. ¿Me entiende? Las querellas contra jueces se pueden poner también contra determinados autos, pero
lo que realmente el momento procesal oportuno es una vez dictada la sentencia, con independencia que la sentencia siga sus recursos. Es decir, de que después tú apeles o no apeles, pero la primera sentencia que se haga por el juez de instancia, sea el juzgado de violencia de género o sea el juzgado de lo penal, contra esa sentencia ya se puede interponer querella. Bueno, para la próxima semana, es que está amplio el tema, Mariano, para la próxima semana de qué podemos hablar, porque como digo, es tan amplio. Hombre, este tema. podríamos hablar, por ejemplo, del tema de la modificación de las medidas tras la separación o tras el divorcio. La modificación de las medidas es un tema muy interesante que trae muchísimo conflicto. Es decir, cuando dos personas se separan, pues se adopta por parte de la sentencia, o bien de común acuerdo, una serie de condiciones de quién usa la vivienda, cuáles son las pensiones alimenticias, si hay o no pensiones compensatorias, cuáles son los horarios del régimen de visita. Esas son las medidas. Bueno, pues son las primeras medidas. Entonces, el tiempo pues cambia, es decir, las circunstancias cambian. Entonces, cuando las circunstancias cambian, hay que poner una nueva demanda de modificación de medidas. Hay que tratar de pretender que el juzgado dicte nuevas medidas. Eso se llama demanda de modificación de medidas. Podríamos hablar sobre este tema porque es muy conflictivo. Mariano, es que un mensaje que me ha llegado de un amigo. De la misma manera que un padre tiene derecho también a ver a su hijo, el padre de ese padre o la madre de ese padre, es decir, los abuelos también tienen derecho. Es un derecho autónomo y independiente. Sí. Porque hay algunas mujeres hermano, que se mosquea, se cabrea. Y bueno, pues ahora el niño no lo va a ver ni el padre, ni el abuelo, ni el tío del niño. El abuelo tiene también derecho a pedir ver a su nieto cuando él crea comer. Bueno, cuando puede, imagino que le pondrá unos horarios, ¿no? El derecho de los abuelos es independiente del padre. Vale. Pero tienen derecho a ver. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero que es independiente. Es independiente. Un padre puede estar alejado de su hijo, sí, pero unos abuelos incluso pueden tener hasta la custodia de esa misma criatura. Es decir, un caso muy frecuente que me viene al despacho es que las represalias que se toman por parte de la madre, que dice, bueno, como le he conseguido a través de mi denuncia, falsa o verdadera, imponer una medida de alejamiento, pues ya el abuelo tampoco lo ve. Entonces, el abuelo tiene que solicitar del juzgado su derecho a verse con su nieto. Su derecho a encontrarse con su nieto, porque la medida de alejamiento, si está puesto para el padre, no está puesto para los abuelos. Bueno, eso, posiblemente alguien desconozca esto, pues un tema que también podemos profundizar la próxima semana. Y si tienen alguna... Muy frecuente. Alguna duda como esta, por ejemplo, de este amigo que quería tener un pequeño conocimiento de este asunto, está más que aclarado, y cualquier persona que en este ámbito familiar quiera hacer alguna pregunta a Mariano Arta, que va a estar aquí todos los jueves, entre las 11:30. Voy a tener que empezar un poquito antes, se nos quedó corto de tiempo, ¿no? A ver si podemos empezar un poquito antes. A las 11, si te parece. Pues se nos queda corto. Ya tú eres el jefe. Y cuando empiece la semana que viene ya la gente ya a llamar, a familiarizarse con el programa, seguramente que van a llamar mucho, porque son muchos los casos que aborda. Esto afecta a más de un 30% de la población. Y el reparto de cómo es, el dinero para mí, el piso para ti, el coche para quién, un montón de preguntas que te tengo que hacer y cómo está. Es muy complicado. Ese asunto. Bueno, y déjeme recordarle que mañana viernes, a partir de las 10 de la noche, en Canal Luz, una entrevista que tenemos con Mariano Arta interesante. Dura la entrevista de aproximadamente 50 minutos. Mañana a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión, que la pueden ver. Y luego también todos estos programas que los vamos a colgar también en la página web de la que no hemos hablado, pero que también Mariano tiene su página web, bueno, la asociación en la que está inmerso. ¿Qué dirección es para que la gente entre y vean cositas de tu página, Mariano? Quiero estar con mis hijos.com. Quiero estar con mis hijos.com. Quiero estar con mis hijos.com. Esa es la página. Perfecto. www.quieroestarconmishijos.com. Perfecto, pues ahí hay muchos vídeos colgados de vuestra trayectoria. Sí. Bueno, Mariano, ¿te has sentido cómodo, no? Muy bien, Paco, muy bien. El tiempo como vuela, madre mía, es un placer. Cerca de 40 minutos. Es un placer hablar de estos temas porque quienes sentimos y vivimos el derecho y la justicia, pues hablar de estos temas siempre nos resulta alentador y estimulante para seguir en esta lucha y seguir en esta batalla. Y que hay mucha gente afectada de la medida de las posibilidades. Si Mariano le puede ayudar o echar una manita, que también tiene su despacho de abogado abierto, tanto en Jerez como en Huelva, y cualquier persona que quiera llamarle, pues también le facilitamos el teléfono y se puede poner en contacto con Mariano Arta. Así es. Lo dicho, Mariano, muchísimas gracias. Paco, muchas gracias también por darme esta oportunidad. Bueno, pues ahora la programación continúa, que ya ha terminado Rocío su magazine, 12 del mediodía, ahora comenzará hasta las 2:30, y ya Rafa Moras ahora nos contará toda la actualidad del deporte en Huelva y provincia. Lo dicho, Huelva, gracias, buenos días. Muy bien, Paco.
conmigo no pararé de luchar. He movido cielo y tierra, luchando por los derechos, los míos y los de mi hija, para que no dejen vernos. Y todavía no lo quieren entender, esta justicia no la quieren entender, y llevo mi cruz a cuesta, esperando que algún día mi hija me la devuelva. Rocío, ay mi mierda, Rocío, ayúdame a que la vea, que me estoy muriendo en vida, Rocío, y no me deja. Prefiero morir de pie a vivir arrodillado. Me conocen por Papa Huelva, porque en Huelva yo nací y lucho por esos padres que les pasa como a mí. Y quiero ser la voz de esos niños también, a los que sus papás nunca le dejan ver, esos niños indefensos que la justicia maltrata cuando no les dejan vernos. Rocío, ay mi viante Rocío, ayuda también a ellos, ayúdale a nuestros hijos, Rocío, que están indefensos.